Un cafecito sereno más del programa de seguridad ciudadana de la Ibero Ciudad de México. Bueno, estábamos haciendo cuentas, tenemos ya 5 años haciendo cafecitos y la verdad es que ha sido un viaje extraordinario. Ya saben, en nuestro canal de YouTube están los cafecitos, hay de todo. Hemos intentado reunir voces de todo tipo para hablar de una enorme, enorme diversidad de temas relacionados con la construcción de la seguridad ciudadana. Nos encontramos el 1 de septiembre de 2025, abrimos la revista Nexos y apareció frente a nosotros un texto con un nombre muy, muy potente. Pacificar México desde lo local, un caso de éxito. Firman el artículo Rodrigo Canales, Marina González Magaña y Vagon Crandall. Nos pusimos a leer el texto y primero que nada nos acordamos, por cierto, para quien quiera también ir a visitar, que hemos grabado 2 veces con personas que han estado involucradas en esto desde la institución Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Grabamos el 14 de febrero de 2022 con el hoy secretario Pablo Vázquez y grabamos eh, eh, con el mismo Pablo Vázquez y con la hoy secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, el 24 de mayo de 2023. Así que va a ser la tercera vez que nos aproximamos a este caso y lo hacemos con mucho gusto, pero además con enorme curiosidad. Miren ustedes, uno empieza a leer este texto en Nexos y lee lo siguiente. Un equipo multidisciplinario que incluyó a las universidades de Yale y de Boston, en conjunto con Innovations for Poverty Action, el California Partnership for Safe Communities, ahora parte del Crime and Justice Policy Lab de la Universidad de Pensilvania, y la propia Secretaría, diseñó y aplicó la estrategia Alto al Fuego. Después de 18 meses de trabajo, los homicidios disminuyeron 58% y las lesiones por arma de fuego 17%. Déjenme decirles que el texto está especialmente bien escrito. Les felicito por contenido y forma. Me gustó muchísimo el texto. Lo he releído. Creo que fluye de manera extraordinaria. Y lo primero que hacemos hoy es invitar a leer ese texto. Ahora, vamos a platicar hoy con Helke Enkerlin Madero. Vamos a platicar con una de las autoras del texto mencionado, Marina González Magaña, y con Rodrigo Canales, también autor del texto. En ese orden vamos a pedirles que nos relaten cómo fue esto posible. Hay dos cosas que destaco antes de empezar a platicar con nuestras y nuestro invitado. Uno, hablar de éxitos hoy de seguridad es algo casi de contracultura. Y también, por cierto, escuchar. Hoy en la mañana hablábamos con estudiantes de servicio social allí en la Universidad Iberoamericana y justamente les preguntábamos qué tanto tiempo destinan ellos, ellas, a escuchar, a detenerse en este ecosistema de atención fragmentada en el que vivimos hoy, a detenerse cuando escuchan buenas noticias en temas de seguridad. Y nos interesa mucho porque el programa de seguridad ciudadana las busca, las identifica, ayuda a evaluar, ayuda a reconocer, ayuda a multiplicar. Es decir, nosotros vemos este texto y lo que queremos es saber más, pero también queremos difundir mucho más, diseminar, correr la voz, crear un proceso que induzca una cultura de reconocimiento a las cosas que se hacen bien, aprender a reconocer lo que se hace bien. Muy bien. Segundo, esto es parte de lo que queremos hacer para acumular una plataforma de acceso a lo que llamamos buenas prácticas. Hay discusión sobre cómo se definen las buenas prácticas. En eso no vamos a entrar hoy, porque este proyecto tiene su propia definición con sus asideros teóricos y metodológicos que, ya lo verán, tienen una enorme potencia para nuestro aprendizaje. Presentaré y dejaré que hagan una primera introducción, cada una y nuestro invitado, pero antes de que empiecen en los temas, les vamos a pedir que se presenten, nos digan quiénes son, de dónde vienen y por qué hacen este tema. Empezamos, por favor, con Helke Enkerlin. Bienvenida. Cuéntanos, por favor, qué es lo que te tiene en estas temáticas. Gracias, Ernesto. Yo soy Helke Enkerlin, soy directora asociada de Innovations for Poverty Action en México y desde IPA hemos tenido el privilegio de acompañar el proyecto de Alto al Fuego desde que inició en 2019-2018. Entonces, parte de mi rol en ese tiempo ha sido justamente acompañar la adaptación de la metodología de cómo se generó en Estados Unidos a cómo se implementa en México y también apoyar a los equipos que trabajan directamente en la Secretaría
digamos, llevando a cabo las actividades del proyecto en el día a día, para generar indicadores, para asegurar que se estén apegando correctamente a la metodología y para asegurar que la metodología se implemente con la mayor fidelidad posible. Ujú. Helke, nos gustaría mucho que nos dieras un poco de más profundidad. A veces la teoría de pronto cansa a la gente, pero la verdad es que para este programa, para esta universidad, y sé que para ustedes, tener un asidero teórico de estas aproximaciones son los cimientos, pues es el fundamento para aproximaciones que puedan ser defendidas, argumentadas adecuadamente ante cualquier audiencia, por supuesto, pero primero que nada frente a las reglas de la construcción del conocimiento científico. Así que, ¿de qué teoría estamos hablando aquí, Helke? Claro. El proyecto de alto al fuego se basa en la metodología de disuasión focalizada de la violencia, que Ujú, la disuasión focalizada es como una especie de particularidad de la policía orientada a la solución de problemas. Entonces, el fundamento de la disuasión focalizada es precisamente que los delitos, en este caso la violencia con arma de fuego, se genera por un número muy reducido de personas en un número muy ujú, reducido de lugares. Entonces, ujú, las policías pueden enfocar sus recursos escasos a trabajar con esas personas y en esos lugares y tratando de dar una atención muy específica a las necesidades y los contextos en los que operan esas personas generadoras de violencia. Entonces, digamos, esa es como la teoría muy a grandes rasgos. La manera en la que la hemos implementado en la Ciudad de México tiene tres, digamos, nosotros le llamamos la triple línea de base, pero tiene tres objetivos fundamentales. El primero es, evidentemente, reducir los homicidios y las lesiones por arma de fuego y por arma blanca. Pero segundo, e igualmente importante, es reducir la reincidencia de las personas que están involucradas en estos ciclos de violencia. Y esto implica, naturalmente, que la reducción de los homicidios y lesiones no se va a hacer a través de una policía de mano dura o encarcelando necesariamente a más ujú, personas. ujú, Y, en tercer lugar, aumentar la confianza entre la policía y los ciudadanos, para que la policía pueda trabajar de mejor manera en estos lugares y para que también tengamos, digamos, una mejor relación con la comunidad y una mejor capacidad de convencer a las personas, tanto generadoras de violencia como híjole, víctimas indirectas, de hacer caso a los diferentes mensajes de la estrategia, que ahorita profundiza un poquito más en ellos, ¿no? Entonces, estas son como las tres patas. Y a su vez la estrategia recurre a tres herramientas muy fundamentales. La primera de ellas es la comunicación directa. En este caso son comunicaciones uno a uno, mensajes disuasivos con las personas que están en muy alto riesgo de generar violencia principalmente, para asegurar que ellos están conscientes del riesgo al que están expuestos, el riesgo penal en este caso, pero también de las otras opciones que tienen si deciden alejarse de este camino de generación de violencia. Y esto a su vez digamos, se separa en dos. Lo primero es aplicación de la ley estratégica y focalizada, de nuevo, para las personas que en efecto siguen generando violencia. Y la segunda opción es una oferta de servicios sociales especializados, que nosotros le llamamos, que esto es para las personas que decidan tomar una alternativa y tengan necesidades específicas de acompañamiento en toma de decisiones, de acceso a servicios de gobierno o incluso también para sus familias inmediatas. ujú. Entonces, eso es como muy, muy, muy a grandes rasgos cómo opera Alto el Fuego en Ciudad de México. Helke, dices cosas que parecen como muy, muy exploradas, que pueden ser contraintuitivas frente a la manera como se construyen estos temas en la narrativa pública. Dijiste pocas personas en reducidos espacios. Esto sí puede volarle la cabeza a personas que ahorita nos están mirando porque de pronto la imagen es la violencia está en todos lados, hay todo tipo de violencias en todos lados, o hay, por ejemplo, personas ejerciendo violencia homicida por todas partes, etcétera. ¿Puedes detenerte un poco más en la investigación que ha llevado a eso que para ustedes es una premisa para aplicar un método? Sí, claro. Algo que es súper importante resaltar es que Alto al Fuego no opera en la totalidad de la ciudad y en otros casos, que Marina también podría profundizar un poquito en esto, pero en otras ciudades tampoco es que Alto al Fuego opere o el equivalente de Alto al Fuego opere en el 100% de la ciudad. Hay como un intento de focalizar en zonas específicas. En Ciudad de México, Alto al Fuego está operando en tres diferentes alcaldías, en un total de cinco sectores de la policía. Y remitiéndome, digamos, a un ejemplo muy concreto, para el piloto que se hizo en la alcaldía de Álvaro Obregón, en el análisis del problema inicial, en el que se examinaron con detenimiento 2 años de homicidios que habían ocurrido en la alcaldía, para poder identificar precisamente quiénes eran las personas que iban a ser el objetivo principal de alto al fuego, tanto para los mensajes disuasivos como para la oferta de servicios. Y, digamos, para irnos como, para ir aterrizando, en este sector específico de la policía, en el sector Plateros, donde se empezó a implementar alto al fuego, hay alrededor de 260,000 personas. Una vez hecho el análisis del problema de estos 106 homicidios, me parece que fueron,
que habían ocurrido en los últimos 2 años. Ese universo de 260,000 personas se redujo a 160 generadores o victimarios o presuntos responsables y víctimas directas. Y eso se reduce todavía más a 53 personas específicas generadoras de violencia que se pudo, Oh, vamos, acotar el universo a través de ese análisis. Entonces, pensando otra vez wow. en el nombre de disuasión focalizada, Ujú. una cosa es pensar en un programa de prevención primaria que trabaje con 260,000 personas y es una cosa muy, muy diferente pensar en que puedes dirigir los recursos de la Secretaría a, digamos, un universo de 200 personas que están realmente en un riesgo muy alto. Es un porcentaje ínfimo, es como el 0.02% del total de la población de ese sector. Me impresiona mucho cuán claro puede ser y cuán lejano de pronto está el relato con esas precisiones en la conversación pública en México después de tantos años de estar viviendo violencias crónicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezamos pues este cafecito con ingredientes que nos hacen levantar las cejas por la claridad que puede haber si se recurre a marcos teóricos y metodológicos específicos. Gracias, Helke. Regresamos contigo más adelantito que abramos ya la mesa. Marina González Magaña, bienvenida. Cuéntanos un poquito quién es Marina González. Muchas gracias, Ernesto. Un gusto reencontrarnos por acá. Pues mi nombre es Marina González. Yo soy Senior Program Manager en el Crime and Justice Policy Lab de la Universidad de Pensilvania y nosotros trabajamos en diferentes ciudades buscando soluciones que estén basadas en evidencia para poder reducir la violencia en distintas comunidades. Tuve la gran fortuna de trabajar hace más de 6 años junto con Rodrigo en el proyecto de Alto el Fuego, pero en muchos otros más, también con otra cachucha y desde otra trinchera, entonces me ha tocado ver el proceso y la evolución y participar en diferentes momentos de esto. Creo que algo que sería interesante compartirles es cómo esta metodología se inserta dentro de un marco teórico también más amplio, más grande, que son Ujú, las capacidades claves para reducir la violencia. ujú, Y bueno, como sabrán, esto es una estrategia, una metodología que se ha replicado, ya que ha sido evaluada de forma exitosa en diferentes ciudades, principalmente en Estados Unidos, pero también en Escocia y también en Brasil. Y al realizar la adaptación y también al trabajar en diferentes ciudades desde el Crime and Justice Policy Lab, empezamos a desarrollar un modelo que son las capacidades claves para reducir la violencia. Y se divide en tres grandes bloques. Tenemos el diseño, tenemos la operación y la institucionalización. Y si bien estos parece que son que se tienen que hacer de una forma lineal, realmente es algo que se tiene que estar revisando de forma constante para que logremos llegar a los resultados que estamos esperando. Entonces, y lo encuadro en el marco de lo que realizamos en la Ciudad de México, empezando por la gobernanza y liderazgo político. Esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido la autorización del gobierno, en este caso era la jefa de gobierno y el secretario de Seguridad Pública. Y eso ocurre en todas las ciudades. Necesitamos que exista esa voluntad política, que haya una comunicación clara y una rendición de cuentas de parte del gobierno para que nosotros podamos sostener estas reducciones. Si no, las demás capacidades pierden fuerza. El análisis del problema que empezaba a platicar Helke es indispensable porque hay de pronto mucha presión por encontrar la solución sin antes entender qué es lo que realmente está sucediendo, ujú. quién, dónde, cómo, por qué ocurre lo que está ocurriendo y sobre todo volviendo al punto de que la violencia está hiperconcentrada en lugares y en personas en específico. Entonces requerimos en esta etapa de análisis que sean sólidos, de socios técnicos como los que estamos afortunadamente en este espacio, donde podamos realmente prevenir y focalizar los esfuerzos y no solo reaccionar. La siguiente capacidad que es importantísima es que tengamos esta colaboración entre diferentes actores. En este caso fue la Secretaría, la Fiscalía, pero también otras agencias y también otras dependencias del gobierno de las que podemos platicar más adelante. Y Sí, tener esta gestión operativa, que creo que es lo importante también, donde convertimos la estrategia en una acción diaria. Este ciclo de reuniones, de conversaciones, de apoyo técnico que construimos, que al final de cuentas desarrollamos las capacidades claves dentro de las instituciones de gobierno para que pudieran avanzar en esta agenda es indispensable para ajustar y también mantener el rumbo de acuerdo a indicadores. Y esto no funciona sin otra capacidad clave, que es la siguiente, que es la comunidad y la policía, ¿no? Tienes que tener dos ecosistemas bien fuertes que estén dispuestos a evolucionar y a cambiar, arraigándose en los datos y en la información que estamos encontrando para que podamos llegar a los resultados que son, digamos que lo más difícil al final de cuentas, y podemos hablar muchísimo sobre esto, es la sostenibilidad, ¿no? Entonces, de eso va nuestra última capacidad clave, donde tenemos que empezar a generar este tipo de evaluaciones de impacto más rigurosas, asegurar el financiamiento público, por ejemplo, y consolidar esas estructuras que trascienden las administraciones, ¿no? Y que esta voluntad política y esta capacidad técnica se pueda sostener a lo largo del tiempo y no tengamos que reinventar la rueda cada vez que la administración pública cambie. si yo transcribiera lo que acabas de decir, Marina, sería muy parecido a mi carta a Santa Claus, Exactamente. cuando estoy pensando en
cómo construir procesos sólidos de mejora. A ver, dijiste que hubo tiempo para el diagnóstico, Ujú. dijiste que usaste un concepto que es voluntad política. Y les voy a decir un secretito, acá entre nos. Fíjense que estamos proponiendo usar el concepto de responsabilidad política. Por ahí probablemente Rodrigo ya no soy yo en algún otro ejercicio decirlo. Andamos en campaña. Nosotros creemos que esto es responsabilidad política. Entonces dijiste convergencias de varias instituciones, dijiste relevancia del dato, dijiste, o sea, relevancia de la evidencia empírica. Hablaste de un proceso continuo de trabajo colectivo de varias instancias. Eh, Dime un poquito más, dinos un poquito más, Marina, del ambiente que hace posible algo así, porque es mucha gente, corrígeme, pero creo que es mucha gente haciendo las cosas en un mismo sentido, poniendo cada quien su parte. Lo último que dijiste fue ya como la carta de Santa Claus sobre la carta de Santa Claus, que es la transeccionalidad. Pues háblanos un poco más de ese ecosistema que reunió tantos actores. Claro, yo creo que también empezaría con comentar que esto no es un proceso ni sencillo ni rápido, porque creo que lo Ujú. que nos falta mucho es reconocer la complejidad del asunto y saber que no podemos empezar a compartir antes de que nosotros mismos, en colaboración con nuestros socios y aliados, estemos en la misma sintonía. Entonces, creo que también partir de que es un trabajo que se construye, la confianza también se construye y nosotros trabajamos desde hace, como platicamos hace un momento, más de 5 años construyendo esta relación con la Secretaría, también entendiendo que las preguntas que teníamos que hacernos no era un diagnóstico que tenía que ser impuesto, sino que teníamos que construir las preguntas para poder entender los problemas en conjunto con ellos, ¿no? Y muchísimas veces estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo, pero ese era el punto. Teníamos que nosotros realizar este análisis del problema y fue una labor muy, muy grande y muy importante desde el inicio, donde me encantará, Rodrigo, también que platique al respecto, porque para incluso seleccionar el lugar donde íbamos a realizar el piloto, fueron muchas conversaciones, muchas pláticas, muchos talleres en los cuales empezamos a decir qué era lo deseable y qué era lo posible. Volviendo a tu carta de Santa Claus, hay un Sí, montón de cosas que nosotros, los civiles, deseamos y creemos que es viable, sí, pero cuando enfrentas realmente la realidad de las exacto. operaciones policiales, te das Ujú. cuenta de que no es tan sencillo y que muchas de las razones por las que no se realizan las cosas es porque hay un arraigo de un montón de inercias que son bien difíciles de romper. Entonces, creo que la colaboración interseccional que hicimos y que fuimos construyendo a lo largo de los años fue fundamental para encontrarnos como en un punto en donde realmente somos aliados, ¿no? Y entonces todos reconocer que nadie tiene la respuesta definitiva, pero al final de cuentas poner un solo objetivo sobre la mesa y entender que todos estamos caminando hacia allá y que al final del día queremos que se pacifique la zona y queremos que haya indicadores, que lograr esos indicadores bien específicos de reducción de homicidios, de construcción de paz dentro de las comunidades. Y entonces, ¿cómo podemos caminar hacia ellos? Independientemente de las visiones individuales que no solo nosotros como apoyo técnico teníamos, sino también las diferentes áreas y agencias. No es lo mismo hablar con el área de prevención del delito, con la de inteligencia, con la fiscalía, con los hospitales, con los que dan Ajá. apoyo al servicio social. No, bueno. Entonces, teníamos que tener también una facilitación importante en la que el facilitador, ¿no? Que hemos sido nosotros tres en muchas ocasiones, en diferentes momentos de la historia, teníamos bien claro eso y teníamos bien claro que teníamos que desescalar y quitar el ruido que existía en la señal de pronto por intereses que también eran muy loables, pero decir, nosotros estamos en esta mesa hoy por estas razones y hacia donde queremos caminar y lo que tenemos que hacer son estas cuestiones. Entonces creo que eso es parte de lo que es difícil y se vuelve más un arte que una ciencia. Sí, como no, no lo dudo. Bueno, Rodrigo, además de darte la bienvenida otra vez y de querer escuchar un poquito de tu historia, de que te presentes, me gusta mucho este primer ciclo como, imagino, como si estuviéramos recapitulando cómo se pusieron las piezas en orden para que todo esto sucediera. Entonces, ayúdanos a entender más. Sabemos que tienes un enfoque profundo de procesos e ingeniería institucional. Yo, tal vez, no sé, Rodrigo, si te lo he dicho aquí a las colegas, yo creo que no. Eh, si yo le doy para atrás en el calendario, si ustedes me hubieran preguntado si esto iba a pasar algún día, yo les hubiera dicho que no. En algún momento en que en la calle veíamos cosas verdaderamente pues terribles de la relación entre la policía y la sociedad, particularmente con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. En mi caso lo hablo desde una aproximación de reforma policial y derechos humanos. Entonces, hay tantas noticias que se deben haber ido generando en el tiempo para llegar aquí, pero por lo pronto concentrémonos en las que tienen que ver con lo que ustedes construyeron. Adelante, Rodrigo.
Muchísimas gracias, Ernesto. Bueno, primero para presentarme y gracias por la invitación. Siempre aprendo mucho de las conversaciones contigo y de los intercambios que tenemos y siempre valoro, aprecio y admiro mucho el esfuerzo que has hecho desde el Ibero y desde la plataforma que tienes para Gracias, identificar Rodrigo. las Gracias. prácticas, para generar preguntas difíciles. Entonces, bueno, primero que nada agradecerte por tu trabajo y agradecerte por la invitación. Siempre es un honor y un privilegio poder estar aquí. Em, para presentarme a mí, yo soy académico de carrera, llevo muchos años mi aproximación siempre ha sido entender cómo le hacen los individuos para cambiar organizaciones complejas y para cambiar instituciones complejas. Es lo que siempre Ujú. me ha interesado, ¿no? O sea, habiendo crecido en México, eh, pues creo que es difícil crecer en México y no tener una gran curiosidad de cómo le hacemos para mejorar un poco las estructuras que digamos, definen lo que puede y lo que no puede pasar en el país. Y entonces mi investigación siempre ha estado centrada en cómo los individuos pueden cambiar organizaciones complejas, instituciones complejas. Y entré un poco al tema primero de violencia, de crimen organizado y luego ya a intervenciones policiales, intervenciones de sistema de justicia. Yo diría que hace como 8 años más o menos. Pues básicamente porque si hay un lugar en el que yo identifiqué que se necesitaba tener mejor conocimiento sobre cómo cambiar organizaciones complejas, pues es justamente en el sistema de justicia. Entonces, como que sentí que hay mucha gente estudiando por qué los individuos fracasan y siempre he pensado que tener una Mm. aproximación organizacional de cómo mejoramos las estructuras y las organizaciones y los procesos puede abonar, ¿no? Y puede también ayudar a tener un marco teórico, si quieres, y empírico un poquito más amplio de cómo salimos Ujú. de las broncas que tenemos ahorita. Ujú. Entonces, es como que mi punto de entrada y de dónde entré yo a estas preguntas y por qué me interesaron estos temas, ¿no? Ahora, desde donde tú quieras complementar las primeras dos intervenciones de las colegas, ayúdanos a ponerle las piezas que nos faltan, digamos, para redondear una primera mirada de lo que requirió para, o sea, las piezas que se ensamblan para poder hacer funcionar un proyecto de esta magnitud, exigencia y resultados. Muchas gracias. O sea, para mí hay como algunos componentes que creo que tanto Helke como Marina explicaron muy bien y que complementando un poquito, yo diría que uno de los problemas que siento que tenemos en Latinoamérica en general y en México en particular es que por lo espectacular que es, por lo atractivo que es para la narrativa, por lo que nos permite, como tú decías, en no asumir responsabilidades políticas. Siento que la discusión de la seguridad en México ha sido completamente como que se la ha comido por completo la conversación del crimen organizado, ¿no? Entonces, Ujú. resulta que todo lo que pasa en México y toda la violencia y todo el crimen en México es por crimen organizado. Y no voy a ser alguien yo nunca que voy a minimizar la capacidad corruptora digamos, la violencia que observamos del crimen organizado, pero sí soy alguien que como tú piensa que, no, número uno, no podemos abstraernos de la responsabilidad política, pero número dos, si asumimos al crimen organizado como causa, no nos estamos dando cuenta que en realidad lo que pasa es que el comportamiento del crimen organizado es un síntoma. Mm. Es un síntoma de una serie de decisiones que no hemos tomado en cuanto a cómo queremos que nuestras instituciones regulen el comportamiento de la gente, ¿no? De acuerdo. Y qué es lo que queremos que nuestras instituciones permitan y no permitan. Entonces, ante la debilidad institucional, sobre todo en los entornos institucionales locales, ante esa debilidad, el crimen organizado, claro, se aprovecha y amplifica y empeora, pero el problema de origen no es el crimen organizado, sino el problema de origen es que no hemos desarrollado las capacidades locales para limitar el comportamiento del crimen organizado. Y creo que para mí es muy importante enmarcar que Alto al Fuego, digamos que se inserta en esto, en decir, a ver, si nosotros seguimos asumiendo que la violencia es algo que pasa por una dinámica de crimen organizado, macro, crimen organizado con C mayúscula, con O mayúscula, no nos damos cuenta que en realidad una, y volviendo como que a los principios, ¿no? Y a los patrones empíricos, que es lo que me estás preguntando. Si tú ves las espirales de violencia en cualquier ciudad en la que lo analices con cuidado, lo que te vas a dar cuenta es que en general, y esto no es distinto en México y en Estados Unidos, en Ujú. general, antes de analizarlo, hay una narrativa de que, esta crisis de violencia es porque organizaciones narcas se están peleando por Sí. mercados narcos. Y a la hora que empiezas a analizar la violencia de veras, lo que descubres es que parte de la violencia sí está ligada a mercados ilegales, pero en realidad lo que perpetúa, lo que amplifica, y lo que hace que la violencia sea tan contagiosa, no es un tema de crimen organizado, sino es un tema de personas que pertenecen a un número muy reducido de grupos y que se conocen entre sí y que están atrapadas en una dinámica que se autorrefuerza de venganzas entre ellos. Mm.
Y eso es lo que perpetúa la violencia. Mm. Y eso es cierto en todos lados. Y entonces, independientemente de si estos grupos pequeños están o no están asociados con otras estructuras criminales, la violencia, como se experimenta en la comunidad, siempre es de una forma hiperlocal, entre individuos que se están vengando unos de otros y que se conocen de hace mucho y que tienen rencillas largas, en donde yo voy contra ti porque tú mataste a mi hermano. Y cuando yo te mate a ti, tu hermano me va a buscar a mí y luego mi primo va a buscar a, y así nos Exacto. vamos, ¿no? Y así es en todos lados. Entonces, esa es una de las cosas que yo diría. Y Perdón, ahora, Rodrigo, déjame provocarte con esto. En realidad, me gustaría mucho escucharlas, a las colegas también, a Helke y a Marina. Tú hablas de una narrativa que yo calificaría, una narrativa hegemónica, por un lado, en donde la historia está contada de una forma, desde el poder público y los medios y las redes principalmente, y mientras en los territorios la historia sucede quizá de otra o de muchas otras formas. A lo que voy es que ya con lo que ustedes nos han dicho hoy, hasta este momento, ya se requieren miradas complejas a lo que pasa en los territorios. Y algo que está en el centro de pronto de nuestras frustraciones y al mismo tiempo de nuestra lucha es cuán plano, cuán unidimensional son las miradas del Estado frente a la seguridad y cuán útil al mismo tiempo, paradójicamente, pueden ser para ciertas formas de atender, o sea, narrar, relatar, diagnosticar, intervenir y reproducir y reproducir y reproducir una forma de hacer las cosas. Mientras estamos grabando esto, nos acaban de decir que van 10,000 militares más a Michoacán. Entonces, entre otras cosas, digamos, es una construcción, Rodrigo. sí, y justo lo iba a ligar con el siguiente punto que preguntabas, o sea, ¿qué se requiere desde el punto de vista organizacional? Una cosa que para mí ha sido muy útil y muy esclarecedora de esto es que, por razones que además son entendibles, el sistema de justicia en México y en otros lados suele estar organizado de forma geográfica, de forma territorial, en todas sus capas. O sea, el sistema de justicia tiene capas que se construyen una encima de la otra. Y si quieres, vas desde la capa de prevención primaria y luego prevención secundaria, y luego tienes la Secretaría de Prevención, ¿no? La policía, y luego tienes el sistema de ministerios públicos, y luego tienes el sistema judicial, y luego tienes el sistema penitenciario. Todas las capas del sistema de justicia, por razones que además operativamente tienen sentido, normalmente las organizamos por territorio. Entonces, el ejemplo más conocido y más, digamos, intuitivo es que la Policía de la Ciudad de México obviamente se organiza por sectores y se parten del territorio. Dicen, a ver, tú, jefe de sector, tú eres responsable de este sector y tú tienes X número de patrulleros y los vas a distribuir en el sector como tú creas que tiene sentido. Y así es lo mismo para las fiscalías y para los juzgados, etcétera. Y el problema o el reto es que eso tiene mucho sentido cuando estás hablando de cómo distribuyo mi operatividad, cómo distribuyo mi personal, cómo, ¿no? O sea, todo eso. Pero si lo regresamos a esta narrativa que estamos platicando entre todos, de que en realidad la violencia es un fenómeno en donde están ligados individuos con individuos que están en ciclos de victimización, eso no lo puedes observar desde una perspectiva territorial, porque aquí lo que necesitas es tener la capacidad de entrar en el territorio, pero darle seguimiento a individuos y darle seguimiento a individuos que van cruzando por las distintas capas del sistema de justicia y que en distintos momentos el sistema de justicia los observa, pero luego los suelta porque pasaron a otro momento, pasaron a otra etapa del sistema de justicia. Y el sistema de justicia sigue observando el territorio y no observa cómo los individuos van viajando por todo el sistema, ¿ves? Ujú. Entonces, el reto es que necesitas tener un sistema de justicia que está organizado por territorio y darle la vuelta y que los actores del sistema de justicia se coordinen para darle seguimiento a este número muy reducido de individuos del que platica Helke, que son los responsables del 80% de la violencia. Entonces necesitas que todo el mundo tome una pausa y decir, a ver, ya sé que todos estamos organizados en territorio, necesitamos todos nosotros tomar una pausa y coordinarnos de manera transversal para observar, identificar y observar a estos individuos para tener un diagnóstico claro y una narrativa clara de cómo le hacemos para frenar a estos individuos dentro de todo el territorio que todos nosotros compartimos. Esa transformación es una transformación en donde en cada paso del proceso vas a ir en contracorriente de cómo están organizados, qué lenguaje usan, Sí, qué incentivos tienen, cómo los van a evaluar, a quién le tienen que reportar, ¿no? Entonces,
es un reto de ir en contracorriente de todos los procesos organizacionales y estructuras organizacionales que tenemos, por razones además entendibles. Y el reto del que platicaba Marina y Helke es cómo creas el espacio de procesos y de organizaciones en donde esa pausa entre individuos que de otra manera no colaboran entre sí, puedan colaborar entre sí para generar este diagnóstico compartido en donde, para efectos de este problema muy específico que estamos analizando, nos coordinamos y tomamos una pausa y tomamos un espacio en donde analizamos las cosas desde una perspectiva totalmente distinta. Y volviendo al lenguaje que estabas usando tú hace ratito, eso requiere construir un espacio separado, requiere construir una serie de procesos separados y requiere construir una confianza que no existe entre los actores del sistema de justicia. La policía no confía en la ciudadanía no confía en la policía no confía en el sector, en la fiscalía no confía en la policía, y así nos vamos, ¿no? Y tienes que empezar desde construir esa confianza para después, encima de esa confianza, empezar a construir los procesos que permiten que se coordinen entre sí. A ver qué les parece. Cerramos esta primera parte de la conversación y vamos a un segundo momento. Este segundo momento creo que sí puede beneficiarse de algunos gráficos en donde ustedes tres, o sea, tengamos la conversación abierta frente a los gráficos, ya abierta, todo mundo opinando, para que quien no se imagina cómo lograr una cosa así, lo vea en pasos, en la historia contada por pasos. Sucedió esto, luego sucedió esto, luego sucedió esto. No sé si hay gráficos que nos ayudan a verlo así. Vamos con Marina a mirar ahora un acercamiento hacia los actores y las competencias, capacidades involucradas en todo esto que se dice fácil, pero que implica tanto. Adelante, Marina. Sí, gracias, Ernesto. Justo platicábamos de esto al inicio y creo que verlo en un diagrama a veces nos ayuda a entenderlo de una forma más clara, reconociendo que esto se ve de una forma lineal, pero realmente es algo que está en evolución y en constante desarrollo en las diferentes ciudades en las que trabajamos. Es bien importante que tengamos esta primera etapa donde tenemos la gobernanza y el liderazgo político, donde en el caso de la Ciudad de México, en su momento, la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, abrió las puertas para que realizáramos este piloto, esta iniciativa, y en su momento trabajáramos con el equipo de Alto al Fuego para poder diseñar una estrategia que ayudara a reducir, ¿no?, los homicidios que estábamos entendiendo. Y en el análisis del problema, que es el punto número 2, pasamos por un proceso en el que no nos fuimos directo a la zona que en ese momento resultaba la más atractiva para interactuar. Recordemos que este no es un proyecto, una iniciativa que es mediática. Ese no es el objetivo. Esto va a tomar tiempo y esfuerzo, recursos humanos. Entonces, fue necesario que hiciéramos un paso atrás y nosotros primero analizáramos los 10 sectores más peligrosos de la ciudad, pero analizáramos no solo los datos duros, sino también los datos cualitativos de los oficiales de policías que habían estado trabajando en algún momento dentro del sector, los que estaban trabajando en ese momento también, y que pudiéramos construir una imagen y desarrollar una pintura más completa de todos estos sectores para entender cuál tenía las condiciones adecuadas para que pudiéramos realizar esta intervención. Y la colaboración intersectorial era súper importante porque nosotros reconocíamos, partiendo ya lo comentamos, de la humildad, de decir que nadie tiene la respuesta ni la solución para atender este problema. Entonces teníamos que sentar a diferentes actores para poder entender el problema y para poder empezar a construir cuáles eran las soluciones. Y para mí algo que es, yo creo que clave, y es donde muchas ciudades intentan esto, pero no logran las reducciones o no logran sostener en el tiempo esta estrategia, es la operación. Al final de cuentas necesitamos una gestión operativa que se ancle a indicadores de rendimiento, que podamos nosotros medir el impacto semana con semana y podamos entender qué es lo que está sucediendo en los sectores en los que estamos trabajando para que podamos avanzar en la estrategia. Y esto fue difícil en particular en la Ciudad de México, en la infraestructura robusta para reducir la violencia, porque teníamos una policía con la que ya estábamos trabajando, que estaba orientándose en datos. Y un punto importante aquí es que otra de las herramientas que utilizamos fue la justicia procedimental. Entonces, adaptamos también un modelo de justicia procedimental muy exitoso, muy bien evaluado en diferentes partes del mundo. Y logramos adaptar ese modelo para que los policías tuvieran más herramientas de cómo interactuar con los ciudadanos, para generar confianza y para tener mejores interacciones con ellos. Entonces trabajamos como de la mano con la cultura policial de ese lado, pero también necesitamos anclarnos de un ecosistema comunitario que en este caso, dado que es una población muy específica que está en muy alto riesgo, no necesariamente todas las organizaciones tienen la capacidad de atenderla. Entonces, a pesar de que en su momento colaboramos con algunas, abrimos convocatorias abiertas al público para que otras organizaciones se sumaran, la realidad es que en el momento en el que dices es que son las personas que están en la pirámide de la prevención, que es la más complicada, ya han estado en contacto con el sistema de justicia, son personas que han estado en cárcel o van a salir de cárcel o están en este
altísimo riesgo, la mayor parte de las organizaciones de sociedad civil no tenían en ese momento la capacidad de colaborar, ¿no?, con la estrategia. Entonces construimos todas estas capacidades también junto con la Secretaría para que ellos fueran los encargados de comunicar este mensaje a los individuos y decir, tienes estas opciones, si vemos que estás en riesgo y sabemos que ya hay un crimen por el cual tenemos que ¿no?, tomar acción, pues habrá un camino, que es el camino, ¿no?, legal que conocemos, pero sabemos que estás en riesgo en un círculo vulnerable porque víctimas y victimarios se encuentran en este ciclo, entonces podemos acercarnos a ti y decir y compartir el mensaje de te necesitamos y te queremos libre y te queremos vivo, ¿no?, que es un mensaje muy poderoso que además se utiliza en este tipo de ejercicios también en otras ciudades, porque hacia allá es donde queremos caminar, ¿no? No queremos más encarcelamiento masivo. Y bueno, la institucionalización, por otra parte, que es el tercer componente que podemos desenfocar también, es todo un proceso en el que tenemos que asegurar que exista financiamiento, que existan evaluaciones de impacto, que podamos incorporar estas estrategias de forma formal a las políticas públicas y que también existe este apoyo técnico donde cuando la tentación de los medios, la tentación de la coyuntura, la tentación de otras cosas quieran jalar la atención de este proyecto hacia otros lados, podamos jalarlos de regreso y decir hacia aquí y estos son nuestros objetivos y estos son nuestros indicadores y tenemos que regresar a nuestra metodología y a nuestro proceso y a nuestras gestiones para poder avanzar en la estrategia y otra vez, ¿no? No va a ser un camino ni fácil ni rápido. Y aquí quizá me gustaría complementar una cosa con lo que dice Marina, que uno de los retos más interesantes, analizando distintas ciudades, incluyendo los esfuerzos en Ciudad de México, es muy interesante para mí observar cómo casi siempre pasa lo mismo. Si logras, o sea, todo lo que presentó ahorita Marina y estas capacidades, y podemos entrar a platicarlo, construir cada una de estas es un viacrucis, ¿no? Es súper complicado, tienes que estar ahí con facilitación y todos tienen que estar en la mesa y se te cae el balón muchas veces y lo tienes que recoger, tienes que volver a empezar y tienes que aprender y tienes que iterar, ¿no? Entonces es súper complicado cada paso. Y luego, quizá de las cosas más frustrantes, hay dos cosas que para mí son especialmente frustrantes. Una es, pues esto toma tiempo y luego, pues hay elecciones y hay un cambio de administración y luego el porcentaje de intervenciones exitosas que sobreviven cambios de administración es pequeñísimo. Y luego, número dos, asumiendo que logras sobrevivir a un cambio a una transición de administración, pasa algo muy chistoso que baja la violencia porque tuviste éxito y luego, pues como ya no es prioridad, entonces la gente dice, pues políticamente ya me conviene decir que ya lo resolví, ¿no? O sea, ya resolví la violencia y puedo cambiar mi prioridad a otra cosa. Sí, vaya Y en el paradoja, momento ¿no? en el que haces eso, vuelve a subir la violencia, porque la violencia no es algo que resuelvas, es una realidad de los entornos urbanos en los que vivimos, en donde si no estás trabajando constantemente con la comunidad para entender las dinámicas sociales que van a generar violencia, si lo descuidas, va a volver a subir y va a volver a pasar y tienes que volver a empezar. Entonces, esto que hablaba Marina de cómo de la parte de institucionalizar y mantener es un reto bien interesante y bien complejo también. Y yo rapidísimo, ay, Sí, perdón. vas, Marina. No, nada más un punto que creo que se alinea es que también reconocer la apertura de las personas con las que hemos tenido la fortuna de trabajar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el secretario Vázquez y la directora Dorantes, a ver, a nadie le gusta evaluar y reconocer que hace falta ajustar esto y lo otro, y es Exacto. importantísimo dentro de las colaboraciones que vas construyendo. Y la misma ahora presidenta jefa de gobierno, o sea, su apertura a entrarle desde los datos y analizar las cosas y evaluar las cosas y apretar las tuercas donde no estaban apretadas y asentar a la gente sobre la mesa es algo que yo creo que es importante reconocer, que a final de cuentas se ha logrado mantener, ¿no? Y antes seguro vas a tener varias preguntas en esto, creo que en lo que platicó Marina, creo que es muy útil complementarlo, Helke, con el modelo de gestión o el modelo lógico de cómo funciona internamente disuasión focalizada. Sí. Vamos con Justo, eso. ahí voy. Sí, tranquila. Ahí está. Justo esto es la forma en la que aterrizamos un poco, me parece que es el cuarto punto de las capacidades clave, que es justamente tener una gestión operativa muy sólida. Y esto creo que se ve sencillo, pero creo que no puedo enfatizar de más. No se ve sencillo, ¿eh? Bueno, hay que Para mejorarlo, nada. hay que mejorarlo para que se vea más sencillo, pero Ok. justo tener esta operatividad que siga ciertos protocolos y procesos estandarizados y predecibles es la manera en la que Alto al Fuego se puede asegurar de que siempre está atendiendo a las personas que están en más alto riesgo. Entonces, ¿cómo se ve esto en la realidad?
todo parte del análisis del problema, que es lo que ya les mencionamos en varias ocasiones, pero es tener un entendimiento súper detallado de cuál es la dinámica de la violencia en el lugar donde estás operando. Y perdón Y que te en interrumpa, Angélica, pero Ujú. aquí en esta parte es fundamental que este análisis del problema se haga con todos los actores relevantes en la mesa. O sea, que tiene que estar la policía, pero también tiene que estar la fiscalía, pero también tiene que estar el sistema penitenciario y también tiene que estar la comunidad, porque solo entre todos podemos armar la película completa de lo que está pasando. Cada uno de nosotros tiene un pedacito de la película y tiene fotos que a la hora que las pones todas en conjunto, entonces sí ya puedes ver la película completa, pero solo cuando colaboras entre todos los actores institucionales puedes armar la película completa. Sí, y justo ese análisis se mantiene vigente, porque digamos, el análisis del problema es un momento en el tiempo, se mantiene vigente a través de reuniones de revisión de incidentes, en las que, como decía Rodrigo, es súper importante que participen actores de diferentes dependencias del sistema de seguridad y de justicia, que pueden dar diferentes perspectivas de cuáles son los motivos, las personas involucradas y los impactos de los incidentes de homicidios que suceden en los sectores donde opera la estrategia. Y de esta revisión, digamos, se derivan las tres diferentes herramientas que contaba al inicio. Tenemos la oferta de servicios sociales especializados para las personas que están en un momento adecuado, digamos, para canalizarse a ¿Sí? otra forma de vida, otra toma de decisiones. Y tenemos también los mensajes disuasivos y las consecuencias, ahora sí, legales o penales para las personas que continúan ejerciendo violencia. Entonces, estos mensajes disuasivos generalmente justo se ven como una comunicación objetiva del riesgo penal al que está sujeto esta persona y una apertura de cuáles son las otras opciones a las que podrían tener acceso si no inciden en violencia. Entonces, digamos, la Secretaría detona estas alternativas a partir de la revisión detallada de incidentes y la idea es que precisamente las personas ya sea reciban estos servicios especializados que están diseñados tomando en cuenta que las personas generadoras de violencia normalmente son adultos en los 30, digamos, no suelen ser chavitos, que tienen responsabilidades, que a veces son padres de familia o que tienen, digamos, otro tipo de responsabilidades. Entonces nos enfocamos también en ofertas laborales, por ejemplo. Mientras que por otro lado está la colaboración estratégica con la Fiscalía para armar carpetas de investigación mucho más sólidas y que eso pueda detonar después en investigaciones sin consecuencias penales. Y la ¿Qué? idea de esto es que precisamente se repita en CPD, ¿qué es CPD? comunicación preventiva y disuasiva, que es la forma en la que la Secretaría denomina estas comunicaciones directas sobre los riesgos penales. Ujú. Y básicamente es, ¿cómo te aseguras que de manera directísima o de manera semidirecta le llega el mensaje a esta víctima y victimario que está involucrada en la violencia, de que número uno, o sea, te estamos viendo, sabemos lo que está pasando, por tu violencia has atraído la atención del Estado y te queremos vivo y libre, te queremos ofrecer un camino de salida porque sabemos que estás atrapado en la violencia, pero también te queremos informar a ti y a todo tu grupo que si siguen en esto, va a haber consecuencias inmediatas, severas y certeras para todo el grupo que está permitiendo mantener la violencia. Entonces, el punto aquí muy importante y el punto central es, número uno, otra vez, ¿no? Identificas exactamente quiénes son los individuos con los que tienes que hablar. ¿Cómo se ve esto en los datos, Ernesto? O sea, entrando a cualquier ciudad, y la Ciudad de México no fue la excepción, había esta narrativa de que todo el sector estaba como que plagado de violencia y en realidad eran dos grandes organizaciones criminales que se estaban peleando el territorio. Esa era la narrativa. Ujú. A la hora de hacer este análisis del problema detallado, lo que se identificaron era 16 bandas, 16 Ok. grupos, Ujú. con una serie complicadísima de alianzas y Ujú. rencillas entre ellas, que además son muy dinámicas, porque no creas que son alianzas que necesariamente tienen que ser muy estables en el tiempo. Que había ciertas alianzas con estos grupos criminales más grandes o con estas marcas criminales más grandes, pero en realidad la violencia de territorio se generaba entre estos 16 grupos con liderazgos y con alianzas y rencillas dinámicas, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya puedes identificar quiénes son los individuos y los grupos que realmente están generando la violencia dentro de todo esto, ¿no? Y la otra cosa que quería complementar es que en cada uno de estos pedacitos el modelo de gestión o del ciclo de estrategia, que habla del diseño de servicios sociales y del diseño de palancas, es muy importante enfatizar que tanto en la parte de servicios sociales como en la parte de palancas, esto es algo que se tiene que hacer de manera interinstitucional. Entonces, por ejemplo, en los servicios sociales, ¿A pues qué le tienes, llamas palancas? Porque también en los otros sí, cafecitos en esto oíamos palancas. sí, una palanca es cuál es la herramienta desde el punto de vista del sistema judicial, penal y de seguridad que voy a utilizar para cumplir la promesa que te hice de que si mantenía la Así violencia es. a tu grupo, todo tu grupo iba a recibir consecuencias. ¿A qué me Ok. refiero con esto? Una de las ventajas de focalizar la capacidad del Estado
en que ya no estás nada más teniendo que vigilar a 260,000 personas, sino ahorita estamos vigilando a 50, es que pues vigilar a 50 para una policía como la Ciudad de México es bastante fácil. Y entonces puedes empezar a decir, ok, como ya los estoy vigilando muy de cerca, puedo armar carpetas de investigación muy sólidas en donde te voy a agarrar por alguna de las cosas que estás haciendo y te voy a agarrar con una carpeta de investigación bien sólida. Entonces, incluso si ahorita no te puedo agarrar por este homicidio que sabemos que estás vinculado a él, sí te puedo agarrar con una carpeta bien armada porque sabemos que tienes posesión de armas, porque sabemos que estás Ya. involucrado en estos crímenes y como te estoy investigando continuamente, te puedo agarrar en una de esas, ¿no? Ujú. Entonces, las palancas son, haces un mapeo de los grupos y haces un mapeo de cuáles son los distintos intereses económicos grupales que tiene este grupo para que a partir de ahí diseñemos cuál es la mejor forma que tenemos de que si este grupo persigue la violencia, qué tipo de consecuencias les podemos dar, que sean legales, que sean justas, que sigan justicia procedimental, que sean carpetas bien armadas, pero en donde todos vean que sí se cumplió la promesa de que iban a recibir consecuencias. A eso se refiere con palancas. Que cumplir promesa de consecuencias es como refundar el Estado mexicano. El trabajo que hemos Que hecho en el enfoque de rendición de cuentas, o sea, cumplir promesas, sí, que generar certidumbre, estabilidad y certidumbre de que las reglas que están en la mesa sí funcionan, sí, sí es una transformación total, pues total de la forma como hemos entendido que podemos negociar y disponer de todo, pues. ningún Estado, y menos un Estado con carencias, puede estar en todos lados haciendo cumplir todas las reglas. Entonces tienes que priorizar y tienes que focalizar tus capacidades y decir, bueno, en este grupo de personas que son las que están generando más daño, en ellos me voy a enfocar y si focalizo mis capacidades y mis recursos, entonces sí puedo escoger qué promesas hago y puedo asegurarme que esas promesas sí las cumplo, ¿ves? Este, y eso es lo que hace que funcione, ¿no? Que focalizas tu capacidad, porque si no, de otra forma, tu capacidad está dispersa de una manera digamos, tan delgadita que, pues, que no te das abasto, ¿no? Que antes de irnos a la línea de tiempo, o Marina, ¿quieren comentar algo más de este capítulo que vamos a cerrar? Una pequeña cosa, retomando el punto que mencionabas de la importancia de ponerle un poco de marco teórico al trabajo que realizamos, es que pasamos mucho tiempo antes del lanzamiento desarrollando un modelo lógico y una teoría de cambio junto con la Secretaría, junto con todos los miembros, y poniéndonos de acuerdo en qué significaba, cuáles eran los retos que teníamos, hacia dónde queríamos llegar, cuáles eran los indicadores. Y no es un ejercicio ni divertido, ni fácil, ni sexy, pero eso fue un ejercicio muy útil y muy necesario. Y nos ayudó mucho a anclarnos en diferentes momentos de la estrategia, justo cuando empezábamos a perder foco o se empezaba Claro. a poner más complicada la situación. Era, ¿cuál es nuestra teoría de cambio? ¿Cuál es nuestro modelo lógico? ¿Hacia dónde queremos realmente caminar? Y otra vez volviendo a la parte de colaboración, no es algo que ni Helke, ni Rodrigo, ni Marina les dijo, es algo que entre todos construimos y todos estuvimos de acuerdo. Y eso hacemos en diferentes ejercicios, de diferentes formas, pero en todas las ciudades en las que trabajamos tenemos este reto, ¿no? Y es ponernos de acuerdo. Y creo que nada más para cerrar pasa mucho que todas las ciudades a las que llegamos y en las que trabajamos en el CJP, primero es que aquí es diferente, es que aquí las cosas son bien distintas. Y Sí. bueno, es Estados Unidos, o es Brasil, o es Glasgow, o es, no, un montón de ciudades. Y al final de cuentas hay un montón de cosas de las cuales Rodrigo ya comentaba de la parte organizacional, que al final de cuentas se sostienen. Y entonces es cómo hacemos estas adaptaciones y cómo nos anclamos y al final de cuentas sí tenemos en cada caso nuestros modelos lógicos, nuestras teorías de cambio que nos permiten avanzar la estrategia. Ujú, ujú. La resistencia asociada no la voy a calificar, pero esta idea de que si algo se pensó en otra cultura no puede ser aplicable a lo nuestro, y solo quiero mencionar que en mi experiencia ha sido una barrera importantísima, importantísima, que muchas veces desafortunadamente cancela o ha cancelado muchos procesos de comunicación porque puede ser muy relevante lo que está puesto subjetivamente ahí, muy relevante. En Y por eso es términos tan de, importante, no claro. me vengas a decir tú que yo debo hacer las cosas como las hace otra persona y especialmente como las hace alguien de otro país, ¿no? Ujú. Sí, Marina. Pero por eso es tan importante dar voz, ¿no? Es tan importante que, como Ajá. parte justo de los principios de justicia procedimental, tengamos ese espacio de decir, claro que tu situación es muy complicada, es dificilísima, y además tú eres el experto en lo que te está sucediendo en este momento y en tu trabajo, ¿no? Podemos utilizar ejemplos, podemos utilizar ideas y casos que han servido en otros lugares, que sirven como referente, pero por eso el codiseño fue tan extenso, Ujú. tan complicado, tomó tanto tiempo y tuvimos tanta paciencia también para hacerlo y no apresurarnos a pesar de presiones externas que decían, bueno, pues ya hay que lanzar, ya hay que lanzar, ya hay que empezar, ya hay que empezar, ¿no? Hay que primero hacer un montón de cosas, que es un andamiaje que se hizo mucho antes de cuando empezamos, que ahorita la línea Para, tiene que estar clara. Justo, sí, para abrir boca de la línea de tiempo,
¿cuánto tiempo fue la preparación? Yo te puedo decir que pasé 10 años hablando con distintas gentes de distintas administraciones, picando piedra de por qué debían de voltear a ver la detección focalizada como una herramienta que podría ser adaptable y útil para el contexto mexicano en donde fuera, ¿no? Empezando por yo siempre pensé que la Ciudad de México era un buen punto de partida por el tema de las capacidades institucionales mínimas que necesitas para poder hacer algo así. Y picamos piedra muchísimo y afortunadamente tuvimos la suerte de que durante la transición de gobierno de la doctora Sheinbaum a ser jefa de la Ciudad de México, logramos que tuviera un intercambio con la alcaldesa de Oakland, y la alcaldesa de Oakland, que fue una gran convencida de la decisión focalizada y que se lo apropió y que como que se dedicó después a vender un poco la metodología y es súper buena vendedora, le vendió la idea a la jefa a la jefa de gobierno en ese entonces. Y yo sí quiero reconocer una cosa que siempre me llamó mucho la atención de la jefa de gobierno en ese entonces y ahora la presidenta, es que una de las cosas que a ella le llamó mucho la atención y que hizo que permitió que ella se apropiara de Alto al Fuego fue decir, es que esto es una de las formas en las que el Estado va a estar cerca de la gente. Y el Estado necesita estar cerca de la gente, y esto es una herramienta para que la policía y el Estado estén más cerca de la gente. Entonces, Wow, qué desde ahí lo importante, agarró, qué y desde ahí importante. lo agarró, y entonces toda la etapa de transición, que como sabes, en México son muy largas, estuvimos trabajando muy de cerca con ellos, en empezar a imaginar cómo sería, etcétera. Y luego el proceso de codiseño y etcétera. Aquí dice que empezó en el primer semestre de 2019, pero en realidad empezó desde un año antes, Mm, porque había un pre-codiseño que era cómo le vamos a hacer y más o menos desde dónde sería y más o menos con qué instituciones y más o menos quiénes serían los dueños. mm. Y luego ya oficialmente en 2019 empezó, pero empezó desde el 2018, ¿no? Todo el proceso digamos, pre-codiseño y codiseño informal. Y de ahí que no sé si quieras retomar lo que sigue. Sí, dos cosas. La primera, creo que lo que estaba diciendo Marina de la importancia del codiseño, que también ahorita lo tocó Rodrigo. Hemos dicho varias veces que disociación focalizada es una metodología que trajimos de otras partes y que se adaptó a México, y creo que esa parte de la adaptación es súper importante, porque precisamente la idea no es tomar una cosa que está funcionando y copiarla literalmente en México. El contexto es diferente, tenemos instituciones que funcionan un poquito diferente. La idea es más bien ver cuáles son los fundamentos y, para usar la palabra otra vez, por las palancas, que hacen que funcione este tipo de estrategias, y ver cómo podemos replicar eso como los principios básicos en México y no nada más copiar y pegar la estructura. Y creo que el proceso de codiseño ahí fue súper importante para identificar quiénes eran los actores que tenían que estar sentados a la mesa y que podían hacer que sucedieran las cosas de esa manera. Marina, no sé si querías agregarle. Sí, complementando que eso también pasa en otras ciudades. Nosotros cuando empezamos este nuevo proyecto en ciudades distintas en Estados Unidos, aplica de forma igual, porque tú puedes tener ya, hay muchísima evidencia documentada sobre que Alto al Fuego funciona, y creo que la pregunta y por lo que nacen las capacidades claves es porque había muchas ciudades diciendo, pero es que estamos haciendo lo que dice los manuales y el checklist o lo que sea, porque hay un montón de literatura y de bibliografía ya publicada, pero ese no es el punto es cómo logras en conjunto con los funcionarios públicos, con las ciudades, con los diferentes agentes, entender cuál es la situación del contexto y bajo estos valores, estos principios, entender cómo esto se puede adaptar o no, o qué partes se pueden adaptar y de qué forma, para lograr diseñar todo este andamiaje institucional. Y por eso estamos hablando de que son cambios organizacionales y que son cambios incluso a nivel ciudad, porque tienes que reajustar cómo la policía y cómo las instituciones atienden el problema de la violencia. ¿Cómo entienden el problema de la violencia y luego Oh, cómo pues, lo atienden? nada más. O sea, esta cosa de pasar son estos dos grandes grupos que se están peleando por territorio, a entender que en realidad, abajo de esa turbulencia, son pequeños grupos enraizados en la comunidad, que se conocen entre ellos, que conocen a la comunidad y que la comunidad los conocen y que están atrapados en un ciclo de victimización. Ese es un entendimiento bien distinto de la dinámica de la violencia, que esta narrativa que perpetúa todas las cosas que tú siempre estás diciendo, Ernesto, de que no, es que estos son grandes narcos que se están peleando por territorios. Pues, te lleva a lugares bien distintos, ¿no? Entender la violencia de una forma versus de otra. ¿En qué momento, mirando así la línea de tiempo, llegamos de los 260,000 a las 50 y tantas personas? Creo que eso es justo este cuadrito de análisis del problema del segundo semestre. O sea, toda Ujú. esa transformación de la forma de entender la violencia y Ajá. de atenderla ocurrió en el 2019 e incluso al principio del 2020. Y realmente
poquito ya arrancado el primer semestre del 2020, es cuando la estrategia empieza a funcionar ya con cada una de sus partes en su totalidad, pero justamente llevó un año y feria de cambiar la concepción de la violencia, cambiar las formas en las que estaban colaborando las diferentes instituciones, cómo se compartían información entre ellas, qué tipo de información se compartían, cómo tomaban decisiones de qué iban a hacer respecto a la violencia. Eso fue todo 2019 y un poquito de 2020, pero justo ese, digamos, ese cambio de son 260 a son 260.000 a son 200 o son cientos de personas, es precisamente el análisis del problema, en el que, como decía Rodrigo, es crucial que esté la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero también el sistema penitenciario, la fiscalía, actores de la comunidad, la policía que está trabajando en el terreno, en el sector, no solamente mandos. Y en parte, gracias a esa combinación de todo el conocimiento de esos actores, es que te trasladas de 260.000 a 200. Bueno, no. Y, o sea, es bien interesante, Ernesto, facilitar esos procesos porque te das cuenta cómo ellos mismos se van dando cuenta, ¿no? O sea, cómo se ve en el día a día. Literalmente agarras y empiezas a ver uno por uno en el calendario todos los homicidios que pasaron en este lugar. Y empiezas con este que pasó tal fecha, proyectas, ahí está este cuate, este lo mataron. ¿Quién en esta mesa sabe algo de ese incidente? Y entonces normalmente empieza el de análisis policial, que es el que tiene la primera ficha, digamos, y dice, pues mira, lo que tenemos es esto y esto y esto y esto. Y ahí el policía de sector, que casi nunca lo traen a estas conversaciones, pero en esta mesa sí está, te dice, no, mira, lo que pasa es que él es primo de este otro, Exacto. y ese día lo que pasó es esto y esto y esto. Y el de C5, que normalmente no está en estas conversaciones, pero en esa mesa sí está, te dice, sí, analizamos y tenemos este video que salió de ese día y aquí lo podemos vincular a esto. Y el de Oye, penitenciario te dice, oye, pero también sabemos que su primo está en la cárcel y sabemos que platicó esto y esto y esto. Y entonces, de cada uno de los homicidios, todo el mundo empieza a poner lo que tiene en la mesa y lo que antes eran pedacitos, de repente se empiezan a hilar las historias y ellos mismos se dan cuenta que a través de este análisis aprenden que, es que el homicidio que agarramos en abril o que pasó en abril y que no sabíamos muy bien qué había pasado, en realidad en este análisis nos estamos dando cuenta que está directamente vinculado al homicidio que había pasado en febrero. Y no habíamos visto ese vínculo hasta ahorita que hicimos el análisis y ahorita ya los tenemos ligados y ya sabemos como que a través de qué grupos y a través de qué personas están ligados estos dos incidentes, con este tercero que pasó en mayo y con este otro que pasó después en julio. ahora sí estamos entendiendo en lo concreto cómo se, cómo se lee, cómo se escruta la calle, ¿no es cierto? Fíjate que me recordaste ahorita, Rodrigo, y hace muchísimo que no me acordaba. Aquella vez que dos policías franceses, que eran buenos amigos, agregados en la Embajada de Francia en México, explicaban en una conversación que la fuente principal de alerta para investigaciones de lavado de dinero, la fuente de información, es el policía de la calle, porque es el primero que observa un cambio de comportamiento relacionado con la posesión y propiedad de bienes, ¿no? Te estoy hablando de una conversación de 1994 o algo así, cuando estaba yo en la Fiscalía General y estaban estos dos brillantes policías que luego fueron grandes amigos. Ellos te decían, no, no, es que yo aquí le pregunto primero al policía de la calle. Yo le pregunto al policía de la calle y eso nos levanta y nos confirma, nos levanta alertas y nos confirma cosas, ¿no? Siguiente pregunta que me parece fascinante mirando aquí el mapa es, ¿cuándo empezaron a llegar las primeras noticias de reducción de homicidios? Así las primeritas, si es que lo tienen fresco en la mente. Marina, ¿te acuerdas? Yo creo que como segundo trimestre, como al finales de 2020, ¿no? Es cuando empezó a ya notarse un pequeño cambio, ¿no? Sí, y creo que también aquí vale la pena comentar que justo estamos como repensando y abriendo la conversación para hacer revisiones de datos más exhaustivas. Esto es un trabajo que yo creo que de cierta forma no termina porque, claro, como dice Rodrigo, las reducciones son evidentes y entonces es ir más allá siempre de cómo podemos obtener más información para poder asegurar causalidad, ¿no? Y cómo podemos ir más allá para entender qué partes de la estrategia, en qué momentos, reconociendo que el objetivo principal de este ejercicio era principalmente saber si esto siquiera se podía adaptar a México, siquiera si había la posibilidad de navegar estos principios que son muy diferentes o que se han implementado de forma distinta y llevarlo a un contexto distinto, con actores y con sistemas de justicia diferentes. Entonces, creo que esa tiene una doble respuesta. Entonces, sí, al final de esto, creo que también es importante saber que más o menos después de 18 meses de implementación es el rango entre otras ciudades en donde empezamos a ver resultados de reducciones cuando la estrategia está bien anclada y se realiza de la forma adecuada.
reconociendo que hay un montón de trabajo también, ¿no? Detrás para poder llegar a estos resultados. Marina, ¿nos puedes decir, perdón, pero no resisto porque has pasado como varias veces rápidamente diciendo que lo has hecho en varios lugares. ¿Puedes decirnos dónde has trabajado esto? Actualmente estamos trabajando en Oakland, en Baltimore, estamos trabajando en Bakersfield y en Filadelfia. Interesante. Pero esto es en este momento de la historia, ¿no? Pero CJP y el California Partnership for Safe Communities, que es donde nosotros trabajábamos ahí antes y ahora se hizo esta unión de esta organización, por eso en los documentos que tenemos publicados verán que dice antes, ¿no? California Partnership y ahora CJP y demás. Se han trabajado en muchísimas otras ciudades, ¿no? También colaboramos con San Francisco y además estamos en conversaciones con otras ciudades en Latinoamérica. Y otra vez, no creo que eso... Los más bonitos de California, y que vale la pena analizarlos, es Oakland, desde luego, pero también Stockton es un caso muy interesante porque a raíz del trabajo de Alto al Fuego en Stockton, no solo cambiaron cómo entendían la violencia y cómo atajaban la violencia, sino que reformaron por completo la policía en su, digamos, en su columna vertebral más fundamental. No me digas. A raíz de este Oye, trabajo. invítame a ver eso, ma. Claro, feliz. No, es que esos procesos esos procesos me vuelven loco. Pues los procesos de mejora estructural de la policía y de procesos, etcétera. A ver, acabo de ver el reloj. Yo ya sabía que esto iba a estar fascinante, pues, pero es mucho, es mucho. Entonces, vamos, les voy a proponer esto. Primero, quien quiera saber más, ¿a dónde puede ir? Fuentes en español, fuentes en inglés. Por favor, cada quien recomiende algo antes de ir a la última parte de la conversación. Porque sé que hay incluso la regulación, o sea, el programa se publicó en el Diario Oficial de la Ciudad de México, pues en la Gaceta. Entonces, a ver, cuéntenos, ¿dónde hay más información? Si quieren, te empiezo yo. O sea, creo que una introducción sencilla y amable es el artículo de Nexos. Creo que ¿De ahí acuerdo? van a agarrar mucho de la historia, ¿no? Entonces tenemos un artículo publicado en Nexos de septiembre con coautoría de nosotros, en donde se narra mucho de toda esta historia. Y segundo, tenemos un resumen, ¿cómo se dice? Policy brief, ¿no? Tenemos un resumen, digamos, de la política de alto al fuego, que es un resumen ejecutivo muy, muy, muy cortito, que también es muy pedagógico y muy fácil. Y ese o sea, nos pueden escribir, desde luego, y se los podemos pasar, pero también está en línea, ¿no? Está fácil de encontrar en línea, Marina Helke, ¿no? Sí, está fácil de encontrar, pero sí los invito a que nos contacten a nuestros correos porque estamos migrando la información de la página del California Partnership a la página del Crime and Justice Policy Lab, incluyendo los policy briefs. Y creo que eso es valioso, Ernesto. Creo que de mi lado hay un montón de apertura porque nos contacten a mi correo institucional, porque pasa mucho que dependiendo de qué cachito de la información les parece más interesante y útil, ahí vale la pena. Creo que también es muy valioso que lean la evaluación de impacto que se hizo para justicia procedimental, para la policía también de la Ciudad de México, que también tuve el gusto de ser coautora con Rodrigo, y ese documento también es muy relevante para entender qué pasa con los mandos, con los liderazgos dentro de la policía, qué pasa con los cambios institucionales y sobre todo reconocer que hay un montón de rotación del personal en cualquier organización, sobre todo en la policía, que es un reto para este tipo de estrategias. Les vamos a pedir que en el mail en el que tenemos esta Y creo que Helke también conversación, quiere decir una cosa, perdón, Ernesto. sí, 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 yo les recomendaría, hay una publicación de Yale que se llama Justice Collaboratory, que tienen como una especie de journal que tiene diferentes formatos de artículos, pero hay particularmente uno que retoma los casos de Oakland y Stockton y también menciona el de Ciudad de México, precisamente hablando de cómo se puede aproximar la reducción de violencia comunitaria desde una perspectiva organizacional. Entonces, ese también les podemos poner, bueno, les compartimos el link para que lo pongan por ahí en el video. ahora, lo que decía antes es que en el mail en el que hemos estado conversando, pongan por favor los datos de contacto que vamos a poder subir cuando lancemos este contenido. Si ustedes nos dicen, autorizamos que nos escriban a tal, eso es parte de nuestro trabajo como Universidad Iberoamericana. ¿Quieres saber más? Busca a las personas que están directamente involucradas en todo esto. Ahora, ¿qué tal algunas anécdotas? Nos gustaría que nos acerquen a momentos específicos. Primero, cuando nos dicen que todo salió bien, a nadie le creemos. Cuéntenme alguna cosa que haya sido especialmente difícil y si quieren contar alguna anécdota, no estamos pidiendo nombres, no estamos pidiendo lugares específicos, pero sí estamos pidiendo situaciones que nos permitan tocar o leer un poquito la vivencia de tantas cosas por las que pasaron. Escojan quizá una anécdota que les produzca enorme satisfacción de lo que han vivido ahí
no me cuenten otra vez la historia del universo. Una anécdota. Estábamos en tal lugar y pasó tal. ¿Quién empieza? Helke, ¿qué fue lo primero que te vino a la mente? Justo como parte del equipo de IPA, hemos tenido la oportunidad de capacitar a los equipos que se van incorporando a Alto al Fuego, a los equipos de la Secretaría que pasan de estar en otras áreas. Y eh, esto ha sucedido recurrentemente, pero tener la oportunidad de sentarnos con ellos, contarles un poco cómo funciona la estrategia, explicarles cuál es su rol como policías que están participando en la operación de esta estrategia desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y que ellos digan como, wow, siento que de esta forma sí estoy genuinamente como apoyando a la comunidad y puedo pensar un poquito diferente en mi rol como policía y pensar en cuál es mi rol como policía en la generación de confianza y no nada más en la persecución de personas que están cometiendo delitos y qué pueden hacer en su día a día para acercarse más a la comunidad a la que están sirviendo. Entonces, eso no es una anécdota específica, nos ha pasado varias veces, pero justo eso es lo que creo que más me ha dado satisfacción de estar en este proyecto. ¿Te acuerdas de algún momento en el que pensaste este proyecto no va a salir? Yo entré, por suerte, en una etapa en la que ya estaba muy consolidado. Ok, Creo que siempre en las transiciones de gobierno hemos pensado, uy, sí, ahora claro. sí nos la vamos a ver negras. Y en los cambios de secretario, que hubo varios, hasta que ahora Pablo Vázquez ha estado ya un buen tiempo, Ujú. pero esos también han sido momentos como un poco difíciles para el proyecto, inciertos más que difíciles, pero creo que justo el trabajo que hemos hecho muy directamente con los equipos que gestionan el proyecto en el día a día ha permitido que sorteemos esos momentos. Nosotros una vez, a ver, quiero acercarles más a los momentos, de esos momentos en los que sufres. Nosotros una vez íbamos a la policía en Naucalpan y estábamos en la primera etapa de INCIDE y la verdad es que sabíamos muy poquito lo que estábamos haciendo y en algún momento empezamos a reírnos muchísimo en el carro que íbamos hacia allá porque alguien dijo, es el momento del pánico y lo que hay que decir es literalmente gritar. Bueno, a eso me refiero, esos momentos en los que dices, qué locura, ¿en qué me metí? A ver, Marina, tú debes tener momentos así, me refiero a Ciudad de México, porque en otros lugares, pues seguramente, pero de otro tipo, ¿no? Pero en Ciudad de México, yo te digo así, un momento de especial satisfacción, ¿qué es lo primero que viene? Cuando primero Rodrigo me ofreció o amablemente me invitó a colaborar en el proyecto y me platicó de qué iba Alto al Fuego, como tú le dijiste, yo dije, esto es imposible, no hay forma en la que hagamos esto en un contexto en el que estamos. Tú lo que quieres es ponerle un curita a una hemorragia, que es lo que estoy Es- viendo, y no sé si eso es posible, pero me encantan los retos y creo profundamente en que se puede hacer algo. Y después, cuando empezamos a hacer la adaptación del modelo y me tuve que enfrentar a muchísimos policías y muchísimos oficiales y funcionarios públicos diciéndome, esto no es posible, así como yo lo dije a Rodrigo, y reconociendo la rotación del personal, a mí me tocó convencer a 5 secretarios de seguridad antes del 2019 diciéndoles, esto es lo que queremos implementar y estas son las razones. Creo que la enorme satisfacción llegó cuando en una de las reuniones que estábamos con alguno de los muchos subsecretarios de inteligencia con los que nos tocó colaborar, por fin logramos obtener ciertos datos, organizar ciertas reuniones, hacer ciertos preentrenamientos, como decía Rodrigo, el codiseño empezó mucho antes, ¿no? Hay muchas anécdotas anteriores. Y dijo, bueno, es que solo se hizo porque ella es necia y nunca se fue de aquí. Y creo que eso me dio una enorme, no sé si es satisfacción, pero un llamado a la atención de mi salud mental. Porque creo que es eso, ¿no? Llegó un momento en el que yo decía, bueno, es que ay, eventualmente me van a atender, ¿no? Si dijeron que sí me van a recibir, con la ingenuidad de la juventud, yo pensaba que eso no era una señal de que no me querían abrir la puerta, sino de que había que tener mucha paciencia, ¿no? Entonces llegó un punto en el que yo sentía que parte de mi rol y de mi oficina era estar en una sillita, ¿no? Dentro de la oficina de los secretarios solo esperando a que me abrieran la puerta y que pudiera yo llegar a tratar de convencerles que este curita para esta hemorragia tenía sentido. Mm, mm. Yo Increíble, te ¿no? diría, Las historias desde mi punto de personales. vista, hay como lo primero que me llegó a la mente de la satisfacción más grande. Tengo muy presente, así lo tengo muy, muy, muy presente. Hubo una reunión o sea, hay ciclos de gestión, ¿no? Y como más o menos cada año hay una reunión de planeaciones, de como revisión estratégica y planeación estratégica. Y yo te diría que como que en la segunda que hicimos cuando llevamos como 2 años, una de las cosas que hacemos es un como taller entre todos los que son parte de Alto al Fuego, que hay muchos policías de cancha, que son los que están en el día a día, y hay analistas, y hay como que distintos equipos, ¿no? Y como que hay un lado que es el lado, digamos, que se llama de justicia, que son los operativos, los que están en la calle, los que hacen los arrestos, todo esto.
Y les pedimos a cada grupo que escribieran los valores que ellos sentían que definían al equipo de alto al fuego. Y lo tenían que hacer individualmente, primero en silencio, y ponerlo, y después pegarlos, ¿no? Pegar los post-its en una cosa. Y tengo muy presente el momento en el que el valor que más policías de calle escogieron para definir el trabajo de alto al fuego fue la empatía por las víctimas, que son los victimarios. Y fue muy contrastante para mí porque me acordé que esos mismos policías, 2 años antes, cuando les habíamos preguntado qué es lo que pasa en Plateros y cómo vamos a resolver este problema, habían usado la narrativa de Marina de no, pues es que estos son puros narcos que se están peleando y no tienen remedio. Y ese contraste para mí fue un momento en el que dije, algo se logró aquí. O sea, algo se logró aquí que aunque esto se cayera hoy y se desmantelara hoy, este grupo de excelentes policías ya tiene un nuevo modelo mental que se lo van a llevar a donde se vayan. Y para mí eso fue un momento de gran satisfacción. ¿Qué tal, no? Cuando uno baja las cosas a las relaciones, ¿no? Eh, Siempre traigo conmigo esta frase que dice una terapeuta que vive aquí en esta misma casa donde yo vivo. Este, Dice, todo es relacional, ¿no? Es una cosa que, bueno, ha sido una experiencia encantadora, me ha gustado muchísimo escucharte, Rodrigo, y la verdad es que quisiéramos que tanta gente se acercara. Todo lo que hay todo el trasfondo, el subtexto o los subtextos para cambiar el chip, para pensar que es posible, para conectar mundos diferentes, para reconstruir lenguajes. Son tantas y tantas cosas de las que difícilmente hablamos cuando estamos hablando de seguridad, cuando estamos hablando de violencias, cuando estamos hablando de policía en particular, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros, para nosotras en el programa de Seguridad Ciudadana, esto es como asomarse a otros mundos posibles, ¿no? Otro mundo es posible. Sí es cierto, sí. Sí hay manera de reconstruir. Eh, y quizá para mucha gente, como dije al principio de la conversación, lo difícil es poner la escucha, lo difícil es creer, lo difícil es ponerte en actitud de, a ver, cuéntame, ¿no? Entonces, por eso hicimos esto. Helke, muchísimas gracias y felicidades por su trabajo. Es impresionante lo que están haciendo. Marina, me quedo con ganas de que me cuentes de todos los ejercicios en todos los países, que es fascinante comparar las policías del mundo, ¿no? Es como, quién sabe por qué, pero de ahí somos, ¿no? De la comparación internacional de las experiencias policiales. Quién sabe qué nos picó cuando nacimos y pensamos que ese era lo más apasionante para algunas personas que estamos cerca de estos temas. Rodrigo, nos encanta seguir en conversación contigo y sabemos que vamos a seguir en nuevas conversaciones. Siempre. Además, agradecemos mucho por la ciudad, por la posibilidad de generar para la Ciudad de México historias que son un contrapunto frente a tantas cosas, ¿no? Contraintuitivo, contrapunto, contracultura, contra no sé cuánta cosa pudiéramos decir. ¿Algún mensaje final? Marina, ¿con qué te quedas? Bueno, agradecerte, Ernesto, y a la audiencia también, y decir que parte de esto es esta actitud de apertura y de colaboración, y de entender que hay otras formas de hacer las cosas, y que si tenemos los mecanismos adecuados, pero también si estamos en colaboración y abiertos con las personas que están dispuestas a hacer los cambios, como lo hemos hecho en estas ciudades, hay una forma diferente de hacer las cosas y entender la seguridad. Pues seguimos adelante, con tanto por delante, ¿no, Marina? Tanto por delante. Con estas experiencias, pues hay tanto por hacer. ¿Qué nos dices para despedirte? Justo regresando al tema de cuáles son las lecturas recomendadas, Ernesto, creo que hay mucha información de estrategias como Alto al Fuego que están poniendo a la construcción de confianza y a la comunidad en el centro de la seguridad. Eh, Creo que pueden buscarlas, acceder a ellas y justo pensar en esto, en cuáles son los mecanismos de fondo que hacen que funcionen y qué cosas se pueden adaptar también a las experiencias mexicanas. Entonces, siempre es increíble colaborar con instituciones externas, para nosotros es increíble colaborar con las policías, pero creo que también hay mucho espacio para que las policías puedan empezar a pensar si tienen la voluntad o la responsabilidad, como decías, de hacerlo, de cómo pueden empezar a cambiar el paradigma de seguridad ciudadana. Gracias, Rodrigo. Para mí es esto de cuándo nos vamos a tomar en serio que nuestros jóvenes se merecen seguir vivos y seguir libres. Y cuándo vamos a entender que como sociedad, a todos los niveles, esa es nuestra responsabilidad principal. Y solo lo vamos a lograr si nos lo tomamos en serio y si empezamos desde donde está pasando la violencia, que es desde lo más local. Y acercándonos a lo local y entender
¿En qué estamos fracasando que no te estamos dando la oportunidad de seguir vivo y de seguir libre? Ujú. Sí, vaya que se nos queda, digamos, nos quedamos con esto que has insistido, Rodrigo, que es tan fundamental en la ética, digamos, en los principios éticos y políticos, ¿no? Del por qué hacemos las cosas. Termino con un mensaje para ustedes y para quien nos acompaña, quien nos haya acompañado en este ejercicio. Entre otros canales que nos van a conectar, uno de ellos es el futuro de la Universidad Iberoamericana como plataforma de buenas prácticas, como plataforma de convocatoria, plataforma de reconocimiento, como nodo de conexión entre quienes pueden ofrecer de mil formas aprendizaje y tanta gente, tantas organizaciones, instituciones que necesitan abrevar de otras experiencias y al mismo tiempo mostrar su propia experiencia a través de procesos que estamos institucionalizando para ir perfeccionando metodologías que nos lleven a plataformas de evidencias de buenas prácticas. Plataformas de evidencias de buenas prácticas que sean reconocidas como convincentes, accesibles, en donde yo haga 3 clics y tenga de dónde aprender, crea en eso, confíe en el esfuerzo colectivo que aloja la universidad, siendo la universidad un vehículo para justamente algo como esto de ahorita, pero más grandote, que es escucharnos, aprender y construir confianza en que podemos hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo para reivindicar nuestro derecho a la vida, particularmente pensando en las y los jóvenes. Gracias y nos vemos en el siguiente cafecito.